Muchas gracias por su presencia. Bueno, damos inicio al panel, un panel más que interesante, en el sentido de poder experimentar y tener desde la vivencia de dos empresas de alimentos y bebidas más que importantes en nuestro país, en qué está pasando desde la visión del consumidor masivo, desde la sociedad en su conjunto, en cuanto a cuestiones que hacen a la sustentabilidad de los sistemas de agroalimentos y particularmente qué están haciendo tanto Arcor como Quilmes en este sentido. Me parece que poder evidenciar, quizá a veces nos queda un poco lejos desde el productor o desde la producción, quizá queda un poco lejos esto de entender al consumidor o qué están haciendo las empresas de alimentos y bebidas, y me parece que es un espacio más que interesante para poder, como dije, evidenciar realmente lo que están haciendo estas dos grandes empresas en el país. Así que sin más introducción que esta, lo interesante va a estar en las ponencias, así que invito, no sé si Antonio o quién, bueno, te dejo todo el micrófono. Okay. Buen día. Bueno, vamos a comenzar haciendo un poco, vamos a repasar un poco el grupo Arcor como para refrescarles. El grupo Arcor, básicamente, estamos compuestos por 3 negocios. Es un grupo formado que nació en 1951 en un pueblo del interior de Córdoba, en Arroyito. Y básicamente tenemos 3 grandes patas de negocios, una que es alimentos de consumo masivo, que quizás es lo más conocido. Y hay una división importante de packaging, que básicamente es líder en cartón corrugado y flexibles. Y también una división de agronegocios, que también es importante y nació desde un punto de vista de la integración vertical del grupo. Básicamente algunos hitos como para recordar. O sea, hoy llegamos a 1 millón de puntos de venta, somos el principal fabricante de papel virgen, exportamos a más de 120 países, somos uno de los mayores productores de azúcar. En fin, primer productor mundial de caramelos, es un grupo que tiene como política la reinversión normalmente, más de 660 millones en los últimos 6 años. Hacemos 200 lanzamientos por año de productos nuevos. Hoy es la principal empresa de alimentos en Argentina. También somos uno de los principales productores de leche y un actor importante en todo lo que es la molienda de maíz y también a nivel trigo en Argentina. A ver, dentro de esto vamos a tratar de focalizarnos un poco más en agronegocios y en los primeros eslabones de la cadena, que creo que va a ser lo más interesante. Básicamente, agronegocios dentro del grupo nace por un tema de integración vertical y el objetivo es crear valor a los procesos agroindustriales para brindar mejores soluciones a diferentes industrias. Si bien al principio era una integración vertical para garantizar la calidad y la cantidad de los insumos que el grupo producía, hoy es un negocio que trabaja no solamente con el grupo, sino con terceros también. Lo mismo con las otras divisiones del grupo. Básicamente se produce azúcar, leche, alcohol, fructosa, maltosa, glucosa, almidones, aceite de maíz, harina de maíz y también productos para la alimentación animal. Hoy cuando uno habla de tendencias a nivel mundial en lo que es la industria de producción de alimentos, y un poco este panel va a hablar de esto, básicamente hoy todo el crecimiento demográfico que hay y los cambios que hay hace que 2 de cada 3 personas hoy siguen una dieta con alguna limitación en algo o se cuidan de alguna cosa. A su vez, hoy los consumidores cada vez quieren saber más qué pasa, qué tiene el producto que ellos consumen, qué pasa hacia atrás, qué pasa en la cadena de producción, cómo es esa cadena. Y también esto hace que vayan generándose distintos sistemas que proliferan, algunos obligatorios, otros voluntarios, que tratan de asegurar esa calidad, esa inocuidad y en definitiva esa trazabilidad hacia atrás de los alimentos y de los productos que llegan al público. Hoy el crecimiento demográfico, como decíamos, hace que 2 de cada 3 personas, y esto es un estudio de Nielsen del año 2016, sigan alguna dieta que limita o evita el consumo de algo. Fíjense, bajo en grasas, bajo en azúcar, bajo en sodio, bajo en carbohidratos, vegetariano,
flexi vegetariano, o temas religiosos también, como halal, kosher, o temas más que tienen que ver con gluten free, lactosa free, veganos. O sea, todo esto en los distintos lugares va haciendo que cada vez sea más importante toda la cadena y lo que el consumidor quiere saber. Y sí, fíjense que en casi todos los continentes, hoy 2/3 quieren saber qué tienen los alimentos y quieren compañías que sean transparentes en cómo y dónde elaboraron sus alimentos. Eso es un requerimiento del consumidor hoy que cada vez es más fuerte. A su vez, dentro de todas estas tendencias y estos desafíos para la industria, lo que vemos es que estos esquemas que van proliferando también empiezan a tener, o sea, hoy cada vez estamos trabajando con más certificaciones, estamos generando toda una trazabilidad de esa cadena, empieza a haber, y yo creo que van a traer grandes cambios, todos los temas tecnológicos como el blockchain y todo esto que van a generar todo un esquema de transformación en la trazabilidad que hoy tenemos y conocemos de las cadenas alimenticias. A ver, hoy las preocupaciones que le generan a la gente básicamente es el tema microbiológico, es el tema de plaguicidas, de uso de plaguicidas, el tema de aditivos, presencia de contaminantes, adulteraciones, todo ese tipo de cosas hoy la gente quiere saber y la realidad que la industria también, y para la industria es una garantía y es tener trazado y poder trabajar tranquilo sobre los productos que uno produce y uno hace. A su vez, uno lo que va viendo también es que cada vez se hace más necesario, porque cada vez empieza a haber un mundo. A ver, yo digo que nosotros, antiguamente, hace unos años atrás, trabajábamos para una docena de mercados que tenían miles de clientes cada una. Hoy estamos empezando a trabajar para miles de mercados que cada uno tiene una docena de clientes. Esto es empezar a generar especialidades, y esas especialidades se generan a lo largo de toda la cadena. Entonces la cadena empieza a tener, la trazabilidad de la cadena empieza a tener, y el tema de la sustentabilidad, tal cual lo entendemos nosotros, en todo esto es clave. Si vamos a ir a sustentabilidad específicamente en el grupo Arcor, nosotros desde siempre lo hemos impulsado, digamos, los negocios se han impulsado desde una visión sustentable y básicamente teniendo en cuenta las 3 dimensiones. Para que algo sea sustentable, tiene que estar bien económicamente, ambientalmente y socialmente, si no, no sirve. Si una de las 3 cadenas no va, lamentablemente, en algún momento esa cadena se corta. Entonces, trabajamos mucho con esto para tratar de generar negocios de largo plazo y sobre todo para generar hacia atrás. Se habla mucho en sustentabilidad de las 3 C, coerción, conveniencia o... esto realmente es algo que va generando cada vez más conciencia en toda la cadena, cada vez uno lo ve más. En Arcor nosotros tenemos 5 objetivos básicos sobre los cuales trabajamos. No quiere decir que no trabajemos sobre todo, pero hay 5 son los cuales trabajamos más. Uno es uso racional del agua, el otro es eficiencia energética y cambio climático, uso racional de materiales de empaque, respeto y protección de los derechos humanos y laborales, y vida activa y alimentación saludable. En todos estos vamos trabajando, digamos, de distintas maneras, con distintas acciones y planes a distintos años. La sustentabilidad la gestionamos en todos los eslabones de la cadena, básicamente abastecimiento, procesamiento, distribución, consumo, pero también el fin de la vida útil. O sea, no podemos dejar de lado qué pasa con nuestro empaque el día después que el consumidor lo usó. O sea, también hay una responsabilidad ahí. Nosotros creemos que somos responsables. Nosotros hoy acá somos un nexo, si se quiere, entre el productor primario y el consumidor final, que va más allá, va a la deposición de los productos que generemos. Vamos a tratar de, básicamente, trabajar un poco más sobre abastecimiento, que creo que es un poco lo que va a generar, y voy a charlar de algunas experiencias nuestras en algunas cadenas de las que participamos. Básicamente, nosotros trabajamos, como les decía, nos interesa mucho el tema de la trazabilidad, básicamente, y dentro de esto, el objetivo básicamente es tener la cantidad, garantizar la calidad, la cantidad y la inocuidad de los productos con cuidado ambiental y responsabilidad social.
Básicamente trabajamos en los estándares de las cadenas de producción, cada una de las cadenas productivas, donde nosotros tenemos distintos niveles de intervención en esas cadenas. No es lo mismo, nosotros somos productores de algunas cosas, ahí el nivel de intervención por supuesto es muy alto. Después hay otras cadenas donde trabajamos con los productores directamente, ahí el nivel de intervención también es alto, y hay cadenas que son mucho más intermediarias, con traders y todo, donde también trabajamos pero usando otros métodos y no tanto un método directo. Otros temas sobre los que trabajamos es el tamaño del productor, porque entendemos también que dentro de esa sociabilidad a veces trabajamos con productores grandes y a veces trabajamos en generar a los productores chicos también posibilidades dentro de las oportunidades que hay, y vamos a ver algunos casos un poquito más adelante. Después las necesidades y expectativas del sector. No es lo mismo trabajar sobre un maíz que trabajar sobre un tomate en Cuyo que trabajar sobre un azúcar en Tucumán. Son ámbitos distintos, son formas de abordaje distintas y son productos distintos. Y también cada producto y cada insumo representa distintos riesgos que son los que hay que ir evaluando y trabajando y minimizando esos riesgos. Dentro de otros proyectos, los principales sobre los que hoy está trabajando el grupo son desarrollo de productores de maíz sustentable, productores de frutas y hortalizas, hay un proyecto de producción sustentable de caña de azúcar, abastecimiento de cacao sustentable, no es de Argentina, pero Argentina importa y estamos dentro de eso, y también un abastecimiento de palva sustentable, que si bien también es importado, hay todo un trabajo que se hace dentro de esto. Acá vemos distintas cadenas, como verán, el productor de frutas y hortalizas es muy directo, en azúcar tenemos producción de terceros, pero también producción propia. Ahora, cacao sustentable y palma sustentable son quizás cadenas con mucha intermediación. Entonces acá nosotros somos muy usuarios de muchas de las certificaciones que nosotros tenemos. Entonces, esas certificaciones nos garantizan que las cosas para atrás se hacen de determinada manera. Y nos es una garantía para nosotros hacia adelante. Cuando vamos al programa de agrosustentable de maíz, nosotros estamos hoy trabajando. ¿Qué pasa? Hoy los mercados cada vez nos requieren más. Cada vez abastecemos a industrias y abastecemos al mismo Arcor. Cada vez nos están pidiendo más trazabilidad sobre esto. A ver, el consumidor del caramelo que le vendemos a Aldi en Alemania quiere que el maíz con el que está hecho la glucosa de ese caramelo esté trazado, tenga una seguridad en los agroquímicos que se usaron, que mantuvieron los tiempos de carencia, que está producido con normas lógicas, que a los empleados se le paga el sueldo en tiempo y en forma. Todo eso lo quiere saber el consumidor que está en la punta. Quizás haces el consumidor directamente, pero si no el supermercado, para que yo venda ahí, me pide todo esto y me hace auditorías también. Entonces, todo eso empieza a tener una importancia cada vez mayor. Hoy en maíz lo que estamos haciendo es trabajando con reuniones con nosotros tenemos moliendas en Arroyito, en San Pedro y en Tucumán, reuniones con productores básicamente, concientizando y trabajando, y ya empezando a trabajar con algunos abastecimientos certificados a exigencia nuestra y a exigencia de los clientes, y lo que estamos haciendo hoy es haciendo un coaching de los productores y también trabajando sobre certificaciones que tienen que ser las que toman como válidas nuestros clientes. No podemos hacer cualquier certificación. A nivel de lo que es caña de azúcar, nosotros somos el único ingenio, bueno, este año se certificó otro, el único ingenio fuera de Brasil en Latinoamérica que tenía certificación Bonsucro, que es una norma inglesa que certifica no solo la trazabilidad, sino la sustentabilidad social, ambiental y económica del azúcar hacia atrás. También estamos entrando a mercados orgánicos. La realidad es que entendemos también que una posibilidad grande para Argentina hacia adelante son las especialidades como forma de diferenciación. O sea, como les decía, son más mercados con menos clientes y cada cliente quiere una cosa. Y esto hace que, de alguna manera, nuestras certificaciones también trabajamos entonces con productos comunes, pero también con productos orgánicos, con productos GMO free, que también hay muchos requerimientos, con clientes de Europa sobre todo. Y algunas certificaciones que usamos son Global Gap y también la certificación de Global Gap local para lo que es el uso de fuego. Algunos de los temas sobre los que trabajamos son
y son temas que realmente nosotros entendemos que en cada cadena que entramos y que trabajamos tenemos que mejorar el estándar de esa cadena. Dentro de los productores que hay de caña, por ejemplo, hay productores grandes y productores chicos. Sobre los productores chicos, problemas de minifundio, empezamos a trabajar específicamente en temas de mecanización, tecnificación y todo. Y la realidad de los resultados que estamos obteniendo son muy buenos y a su vez generan en toda la cadena, porque por ejemplo, se mecanizó básicamente el 90% de la caña de azúcar de estos productores. Estos productores hoy son más sustentables. Tardaban 100 días en hacer la cosecha a mano, hoy tardan 3 y el resto del tiempo están haciendo otra cosa. Y a su vez, todo esto, el lavado, etcétera, etcétera, todos otros procesos generan una reducción del uso de agua hacia adelante, una reducción de efluentes. Toda la cadena se empieza a ver fortalecida. El productor es más sustentable económicamente, si no era inviable. O sea, empieza a haber una retroalimentación positiva que es muy interesante. Que si vamos al negocio frutihortícola, que si bien hoy estamos hablando de una estrategia productor 2016-2020, que es la que estamos trabajando hoy, empezamos a trabajar mucho antes y realmente empezamos con todo el tema de mecanización, tecnificación y buenas prácticas agrícolas, con resultados muy interesantes. A ver, aplicación de riego por goteo, uso de agroquímicos, que a su vez eran cosas que nos pedían nuestros clientes. A ver, era normal tener un problema por la detección de un agroquímico no permitido en algún lado. Bueno, todo ese trabajo, toda esa concientización se fue trabajando, se fue haciendo, y hoy con todas esas aplicaciones de tecnología, lugares como San Juan, que tenían una media de 50-60 toneladas por hectárea, hoy están hablando de 110 toneladas por hectárea, con lo cual ese productor es económicamente viable, le va bien económicamente, es un eslabón fuerte de la cadena, que a su vez hace que todo el resto de la cadena sea más competitivo. ¿Por qué? Antes no llegábamos a Europa con el precio de nuestros tomates porque ese eslabón había que pagarle mucho más, había que financiarlo porque no era rentable. Bueno, hoy es rentable, trabaja distinto y la seguridad que da la cadena hacia adelante es muchísimo mayor. Y a su vez es un buen argumento de venta. O sea, cuando viene un cliente nuestro a verlo, se va a ver un productor de estos y realmente se va convencido de lo que está comprando, es una cadena confiable. Que sí, el producto es el producto final, pero la cadena es confiable. También armamos un poco el tema de capacitación y asistencia técnica con estos productores. Son productores muy primarios, más chicos, sobre los cuales trabajamos mucho. Y armamos un diplomado con la Universidad Austral de acá de Rosario en el 2017, la verdad con unos resultados muy buenos. Básicamente fue gestión económica y financiera del productor. Eso hizo que el productor, a ver, como dato de color, creo que el 90% cambiaron el contador al año siguiente. Pero realmente fue muy bueno porque el productor cambió un poco la mente, cambió la mentalidad y trabaja de una manera mucho más profesional que hace que la integración hacia adelante sea mucho mayor. El tema del trabajo infantil, que en estas actividades a veces es complicado, o sea, no se negocia con eso, no puede estar. Entonces se trabajó en un esquema conjunto entre gobierno, el productor y eso para erradicar completamente esto. Y hoy la verdad que se ha trabajado muy bien y con la mecanización misma también se logró que todo eso desapareciera. Y sí, estamos trabajando bastante con ellos en lo que es empleo rural y asociativismo, que son cosas que van trabajando y van empezando a pesar cada vez más hacia adelante. En definitiva, y un poco cerrando, nosotros creemos que hay que hacer una gestión sostenible en la cadena de abastecimiento y esto es desarrollo de productores con un incremento de productividad y mejoras en la gestión. Lo que vamos viendo es que ese desarrollo genera productividad, o sea, yo creo que empezamos a generar valores compartidos y esquemas compartidos que hacen que realmente todo esto se multiplique y hace realmente las sinergias que uno encuentra son muy grandes. Todo esto asegura una calidad en la materia prima y un aseguramiento del abastecimiento que realmente cuando es interesante y lleva una tranquilidad a toda la cadena muy grande. Hay una mejora muy grande generalmente del vínculo entre el ARCOR, el productor y nuestros clientes. No es solamente el hecho de compra-venta, no es solamente el hecho de financio o no financio. Hay muchas cosas que entran en juego que le dan seguridad. O sea, este tiene que ser un esquema de win-win entre las áreas y cada uno de los eslabones de las cadenas y esto realmente se va logrando. Y sí, en definitiva, hay una creación de valor sustentable que es percibida por los clientes y los consumidores al final. A ver, como objetivo nosotros deberíamos ser, deberíamos ser los preferidos de nuestros consumidores, o sea, deberíamos ser los elegidos.
Y para hacer eso cada vez tenemos que trabajar más en toda la cadena. Pero a su vez vemos en las cadenas donde podemos trabajar que si bien la cadena es larga desde el producto inicial al consumidor, lo que vamos viendo y lo que logramos es que esa cadena se haga más confiable, se haga más rentable generalmente para todas las áreas de las cadenas y que esa cadena, de alguna manera, respetando valores económicos, sociales y ambientales, logre ser una cadena sustentable también en el tiempo. Entonces, uno se mete en negocios que a lo largo del tiempo van a ser saludables, van a estar mejor y le puede dar una garantía a ese consumidor para que te elija una vez, otra vez y otra vez, y nosotros ir eligiendo a la cadena hacia atrás una vez, otra vez, y que todo este esquema se vaya retroalimentando, que es en definitiva lo que vemos que pasa. Muchas gracias. Bueno, lo tenés ahí. No, ahí tienen un breve espacio para, ahora ya le avisé a Antonio, tengo un teléfono para preguntas, pero no sé si ustedes saben cuál es el número. Ahí está, listo, pues no lo veo de ahí. Listo, para avisarles eso, así que bueno, Antonio, por favor, la segunda presentación. Bueno, buenos días a todos. Mientras colocan la presentación, en principio nos sentimos muy honrados, la gente de Quilmes, por habernos invitado a un evento tan importante como este, y realmente queremos expresar nuestras felicitaciones por su aniversario número 30, que es casualmente el tiempo que yo voy a cumplir dentro de la compañía, dentro de muy poquito tiempo, desde la llegada y mi amor a primera vista por Quilmes. Y lo que veo, la mayoría de ustedes son muy jóvenes. Yo me recibí en el 86 y toda mi carrera de cuarto año con edafología, manejo de suelos, los profesores se centraban mucho en lo que era el cuidado del suelo, porque en ese momento el problema de erosión hídrica que teníamos en el sur de la provincia de Buenos Aires, el norte de la provincia el sur de Santa Fe, el norte de Buenos Aires, era realmente muy, muy grave. Si hay gente de Paraná, el INTA de Paraná tenía piletas de escorrentía, donde ya en ese momento se le mostraba a los productores la cantidad de suelo se perdía por erosión hídrica. El primer intento de cambiar esa situación fue la agricultura o la labranza vertical, y finalmente se corrigió no solamente la erosión hídrica, sino la erosión eólica con la aparición de la siembra directa ya en la década del 90. Así que realmente se ha recorrido un largo camino que fue realmente espectacular. Así que mis felicitaciones por eso. Bueno, quiero presentarnos como compañía. Nosotros somos una compañía, inició sus actividades, el primer job fue tomado en el año 1890, son 129 años de actividades. Hoy esta compañía cuenta con un total de 6.000 empleados en Argentina, empleos directos. Eso da un total aproximado de 130.000 empleos indirectos. Contamos con 10 plantas, de las cuales 6 son cervecerías y 4 son fábricas de gaseosa, 2 malterías, una chacra experimental de lúpulo, 2 campos experimentales de cebada cervecera. Contamos con 6.000 proveedores, de los cuales el 90% son pymes, y a su vez esos proveedores representan el 95% de los proveedores que tiene la compañía en nuestra cadena de producción. Es decir, es
realmente una actividad que no solamente genera trabajo por lo que implica la gente empleada en Quilmes, sino realmente por la cantidad de valor que genera en la cadena. Para presentar nuestros productos, tenemos bebidas con alcohol y bebidas sin alcohol. Dentro de las bebidas con alcohol, el hilo conductor de toda esta historia que son nuestras queridas Quilmes, cervezas como Budweiser, como Brahma, Corona, que es una cerveza que hasta hace algunos años solamente se fabricaba en México y se exportaba a todo el mundo. Hoy Argentina fue elegido como uno de los países donde se va a hacer Corona. El rediseño de Andes, una cerveza de Cuyo que fue también histórica cerveza, siempre muy querida en la zona. Stella Artois con su versión, por ejemplo, Noir, que es el único país del mundo donde se elabora Noir, debido a la calidad y al prestigio de nuestros maestros cerveceros, y toda la línea de Patagonia. Y dentro de las bebidas sin alcohol, bueno, gaseosas, aguas minerales y jugos. Todo esto que generamos se define como el aporte a la economía federal. Con la cantidad de centros de distribución que tenemos, la logística, 10 centros de distribución directos, toda la logística que implica eso a diferentes proveedores, la mayoría de ellos pymes también como distribuidores, nos permite que nuestra actividad sea desarrollada en todo el país. Y esto también implica que, esto no se mueve, disculpen, somos también una agroindustria federal. Nuestra producción de cebada, de lúpulo, de maíz, nos hace estar presente en muchas provincias y generando una actividad agroindustrial realmente muy importante. Bien, siempre decimos que nuestro sueño como compañía es unir a la gente por un mundo mejor. ¿Qué significa esto? Que estamos planteando ya desde hace muchos años que tenemos que unirnos justamente, la cerveza como símbolo de esa unión, como ese símbolo de reunión. Tenemos que unirnos en esta función, en este rol de lograr un mundo mejor, apuntado fundamentalmente a las cuestiones sociales, a las cuestiones ambientales, a las cuestiones económicas. Ese es el sueño que perseguimos. Ustedes saben que un sueño en un grupo como Quilmes permite mirar todos hacia la misma dirección. La misma dirección justamente es esto. Lograr sustentabilidad. Este mensaje que queremos una compañía para más de 100 años, no decimos más de 100, son más de 100, sobre una plataforma basada en el bienestar social en la comunidad, y estos son los pilares sobre los cuales nosotros estamos trabajando para lograr esta sustentabilidad. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a seguir ahora con un video para que ustedes vean qué representa esta política. No arranca el video. Ahí está.
Ese es el resumen de nuestra política de sustentabilidad, desafíos que son realmente muy importantes, medibles. Una cosa que yo les puedo contar, por ejemplo, de qué manera todo esto se hace realidad. Nosotros, por ejemplo, en la maltería, como un proceso continuo de producción de malta, por supuesto hay objetivos, hay indicadores que son mensuales y para poder lograr esos indicadores mensuales se hace un monitoreo diario. ¿Saben cuáles son los primeros indicadores que se controlan en cada reunión diaria? Son los ambientales. Consumo de agua, consumo de energía eléctrica y consumo de gas. La reunión comienza con la revisión de esos indicadores. Y eso nos ha permitido, vamos a verlo, reducir drásticamente el consumo de agua, el consumo de energía y el consumo de gas. Son realmente desafíos muy importantes que los estamos llevando a cabo. Para nosotros, así como expresó Modesto, la sustentabilidad es el negocio. ¿Y qué significa sustentabilidad? Sustentar es sostener, es perdurar en el tiempo. Yo el término lo uso muchísimo, no solamente para hablar del medio ambiente, del cambio climático, lo uso inclusive hasta con las personas. Es decir, sustentar, cuando decimos algo no es sostenible, es algo que uno no puede perdurar en el tiempo. Y por esa razón nosotros estamos totalmente enfocados en poder ir mejorando, basado en todos estos pilares que estuvimos viendo, realmente la mejora del medio ambiente. Por ejemplo, ahí vieron la idea, el objetivo de poder tener energía renovable para todas las operaciones. Era un objetivo inicialmente para el año 2025 y ya se está cumpliendo en mayo del 2019. Se está construyendo un parque eólico en la localidad de Achiras, Córdoba, que va a proveer el 100% de la energía de todas nuestras operaciones, de las 10 plantas, de las 2 malterías, de la fábrica de tapa Corona, toda la energía que consuma nuestra compañía a partir de mayo de 2020 va a ser proveniente de energía renovable. Eso es algo que nos produce muchísimo orgullo. Y si realmente tuviésemos tiempo de exponer todas las cosas, todas las medidas que estamos adoptando en cada uno de los pilares, nos vamos a dar cuenta que realmente una empresa de consumo masivo como Quilmes está haciendo muchísimas cosas por esta sustentabilidad. La sustentabilidad el negocio quiere decir que es responsable de la toma de decisiones. Cualquier toma de decisión que toma la compañía está basado en este principio, la forma en que hacemos las cosas, el monitoreo permanente de cómo vamos en el ahorro de agua, el ahorro de energía. En los últimos, desde el año 2007 hasta la actualidad, hemos reducido el 35% del consumo de agua en nuestras plantas. Eso es mejora continua, representado por todas las medidas que se están tomando para hacerlo. Bien. Y concentrándonos ya en la cebada, que es un poco lo que nos trae en un ámbito como esto, la cebada decimos que es el alma de la cerveza porque todos los componentes que tenemos en la elaboración de cerveza, fundamentalmente que están orientados hacia un funcionamiento correcto, hacia un perfil de degustación adecuado, fundamentalmente producido por las levaduras, viene de la cebada. La cebada, el proceso de conversión a malta es un proceso industrial, lo que se usa en la elaboración de cerveza es malta, pero todos los componentes que se logran contenido en la malta vienen de la cebada. Por eso decimos que es el alma, porque en realidad provee no solamente el cuerpo a la cerveza, sino todos los componentes para que las levaduras puedan generar el perfil de degustación que queremos en cada estilo de cerveza. Nuestra compañía fue la primera compañía en invertir en investigación y desarrollo. El programa de investigación, ahora lo vamos a ver, comenzó en el año 1974, pero desde el año 1930 que la compañía está probando diferentes cebadas, diferentes variedades, en ese momento eran de Europa. La nota de color, como decía Modesto, en este caso, es que como el cultivo de cebada era muy pequeño,
no había lugar, prácticamente no había campos donde hacer las pruebas, se hacían en jaulas dentro de campos de trigo. ¿Por qué dentro de jaulas? Porque cebada es un cultivo que es muy dañado por los pájaros, entonces para poder hacer los ensayos se hacían dentro de jaulas y cuando faltaba agua los bomberos eran los que regaban esa jaula. Fueron trabajos de muchísimos años. Ya en el año 1974 directamente se decidió tener su propio programa de mejoramiento. ¿Por qué? Porque la situación del cultivo en ese momento era realmente pero muy mala desde el punto de vista de la inestabilidad, de rendimiento, de resistencia a enfermedades y de tamaño de grano. ¿Cómo se cría una nueva variedad? ¿O cómo se obtiene una nueva variedad? En principio, la creación de una nueva variedad está basada en la genética. Y la genética es simplemente la ciencia que estudia la herencia, es decir, la transmisión de padres a hijos. Con lo cual uno no puede lograr en una descendencia los atributos que no tienen los padres. Entonces nosotros lo que hacemos permanentemente como planteándonos objetivos para comenzar todos los años nuevos programas. Cruzando, es decir, mezclando los genes, que en este caso es a través de las flores, un proceso absolutamente natural, y una de las plantas, una de las flores nos proveen unos atributos y otros. Las cruzamos artificialmente y luego a partir de ahí generamos miles de descendencias sobre las cuales damos una presión de selección de acuerdo a nuestros objetivos. Lo que me parece maravilloso, que ya desde la década del 90, cuando se empezó a hablar fuertemente de cambio climático, de posibilidad de falta de agua, los objetivos ambientales los pusimos dentro de nuestro programa. Con lo cual hoy, cuando nosotros diseñamos los cruzamientos para lograr descendencia, lo que estamos buscando son padres que sean eficientes en el uso del agua. Eso lo medimos realmente de manera muy detallada. O que sean eficientes en la partición de nitrógeno hacia los granos como para aplicar menos nitrógeno. Todas esas cosas hoy lo tenemos en cuenta, así como el potencial de rendimiento, la resistencia a enfermedades o los atributos de calidad. Una vez que generamos la descendencia y la tenemos genéticamente fija, es decir, ya los genes provistos por cada uno de los padres están estabilizados, a partir de ahí comenzamos a ensayar en muchas localidades. Nuestras variedades se desarrollan en muchos campos experimentales, probando durante un mínimo de 4 años y un mínimo de 15 localidades por año, con lo cual logramos un producto totalmente estable y con buen comportamiento a las condiciones agronómicas. Pero a eso hay que agregarle los atributos de calidad, que desde el punto de vista cervecero realmente son muy importantes porque no solamente están enfocados hacia lograr los perfiles de degustación y los procesos más eficientes, sino ahora en el ahorro fundamentalmente de agua. Recientemente hemos inscrito 2 variedades nuevas, Yanara y Aloe, que tienen posibilidad de ser malteadas con 3% menos de humedad. Eso significa, a través de un año, enorme cantidad de agua que estamos ahorrando y obviamente mucha cantidad también de calorías o de gas que se ahorra en el secado de esa cebada y de esa malta. Bien, estos son 2 ejemplos nada más que quiero mostrarles. La primera línea roja indica el inicio del programa de Quilmes. Fíjense lo que era el tamaño de grano promedio de la cosecha hasta el año 1983, cuando se inscriben las primeras variedades. Este cuadro está hasta el 2005, no tiene sentido seguirlo, pero a partir del momento que se inscriben las primeras variedades, ya el tamaño de grano no representó un problema para la producción de cebada en Argentina. Previo al año 1983 teníamos serios problemas de tamaño de grano por 2 razones. Los años que eran secos, siempre en este caso afectaba el tamaño de grano, y los años que eran húmedos teníamos problemas de roya de la hoja, de tal manera que directamente la roya consumía lo que llamamos ustedes también los fotosintatos, y iban menos fotosintatos al llenado de grano, con lo cual también teníamos problemas de grano. El otro slide que les quiero mostrar como resultado de esto es la evolución de la producción promedio. Estos son datos de la FAO del 2018, la producción o los promedios nacionales, los promedios nacionales de cebada con respecto a trigo. Ustedes ven en la línea de regresión
de cebada, que está en la parte superior, que desde el año 1970 hasta el 2016, el crecimiento de rendimiento comercial del cultivo de cebada representó 60 kilos por hectárea y por año, mientras que el de trigo fue 36 kilos por hectárea y por año. Hasta el año 1983 el trigo rendía en promedio más que la cebada, y a partir del año 85 se revierte totalmente esa distribución. Ya terminando, nosotros en agricultura sustentable, que es uno de nuestros pilares más fuertes, estamos parados sobre una plataforma, ese es el significado de plataforma, que es el entorno, el marco de referencia o sobre lo que estamos parados, que implica diferentes componentes de esa plataforma. Por ejemplo, la parte de tecnología, tech, realmente se está trabajando fuertemente en eso. Tenemos proyectos donde podemos ya hablar de ejemplos concretos de trabajo en conjunto con, por ejemplo, la empresa Sumagri para trabajar y lograr resultados en redes neuronales, dicho de otra manera, inteligencia artificial para identificación de variedades, un manejo agroecológico para ir recuperando algunas características de los suelos, conservación de suelos, también tenemos un programa, agua permanentemente y reducción de CO2. Este año empezamos a medir junto con la empresa Yara en 3 arroyos la huella de carbono debida a diferentes tipos de manejo. Todo eso pasa a ser objetivos del programa de investigación. Ya terminando, nuestros resultados implican que hoy 1 de cada 4 cervezas en el mundo AB InBev, que es la compañía global donde Quilmes es parte, se produce con malta, con cebada de la provincia de Buenos Aires. Es decir, es una cantidad enorme, es el 26% de la cebada que se exporta no solamente a países de Latinoamérica, sino, por ejemplo, a países como China e India. Tenemos un total de 1.500 productores, 300.000 hectáreas que se siembran con nuestras variedades, además de 1 millón de hectáreas, que es la superficie total de Argentina, de todas las compañías, más del 80% es con nuestras variedades. Esto, con lo que se exporta, nos representa que somos el 13º complejo exportador de Argentina. Así que, bueno, todo esto solamente lo vamos a poder hacer, seguir haciendo, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de las entidades gubernamentales, ONG, todos grupos que realmente están muy comprometidos con estas cosas que estamos planteando y que, bueno, estamos logrando buenos resultados, pero sin duda el desafío para el futuro es mucho mayor. Solo no lo podemos hacer, lo tenemos que hacer con ustedes. Así que, bueno, por mi parte les agradezco mucho la atención. Abierto a las preguntas. Muchas gracias. Hola, hola. Gracias. Hola, ahí estamos. Perfecto, bueno, bien. ¿Llegaron las preguntas? Llegaron las preguntas. Aparte está bueno porque te ponen Arcor, Quilmes. Está bien. Entonces eso ayuda. A alguien como yo ayuda. Debe ser productor de maíz. Pregunta... ¿Qué certificación hoy está usando para Arcor, ¿no? ¿Qué certificación están usando hoy para la producción agrícola de maíz para asegurar la trazabilidad desde el origen? A ver, no estamos usando solamente una de forma particular. Sí, lo que vemos es que una de las que se está requiriendo es una que es de Site Platform, que digamos, algunos clientes están pidiendo esa, que tiene algún estándar mundial dentro de eso y sigue varias de las cosas. Hoy sí estamos trabajando con lo que es Global Gap y todo eso, sí estamos trabajando bastante. Bien. Para Quilmes, cebada. Bien. Dice, si hacen algún tipo de monitoreo y qué indicadores tienen para el caso específico de cebada, lo que es sustentabilidad, etcétera. Bien.
A ver, por parte de la cosecha tenemos, por normas de food safety, de seguridad alimentaria, controles de diferentes productos que puedan llegar a tener en caso de un mal manejo. Eso es para lograr, digamos, las cuestiones de las cuales exigimos internamente y también nos exigen diferentes gobiernos. Se envían también muestras a Bélgica, donde hay un laboratorio central que testea una cantidad muy grande también de indicadores. Después, dentro del cultivo, tenemos grupos de agrónomos realmente muy buenos, donde controlan, charlan con los productores. Digamos, no sé bien a qué punto estaba orientado lo de sustentabilidad. Yo podría hablar de lo que hacemos para el desarrollo de variedades. Ahora, lo que hacen los productores es una cantidad grande, son 1.500 productores, no tenemos una trazabilidad absoluta de todo eso, si bien tenemos contratos individuales y cada productor tiene que respetar las condiciones de ese contrato. Bien, gracias. Esta es, bueno, acá una interpretación y de alguna manera se la puedo hacer a los dos, un poco cuál es desde la experiencia de ustedes, a través de la empresa de cada uno de ustedes con el productor, cómo perciben ustedes en términos de cuál sería la captura de valor o qué experiencia tienen desde el lado de, acá mayoritariamente son productores, cómo ven el tema de la captura de valor por parte del productor, ¿no? En esto de por ahí incorporar determinadas prácticas, etcétera, etcétera, que por ahí no estaban acostumbrados y que hoy en función de la demanda tienen que introducirse en un nuevo sistema, digamos, de negocio o de manejo. La experiencia nuestra es, bueno, nosotros sabemos que el productor argentino es uno de los más capacitados y adelantados del mundo. Esto de la sustentabilidad, de estas características, todo lo que presentó muy bien Modesto acerca de las exigencias de los consumidores, no solamente obliga a las empresas también a responder a eso, sino los mismos productores lo van haciendo. Hoy, afortunadamente, por ejemplo, hay mucha gente que está comenzando a trabajar con el enfoque agroecológico, con lo cual justamente eso es una búsqueda de otras alternativas para, por ejemplo, el menor uso de agroquímicos. Y yo creo que en general en la medida que se vaya expandiendo eso, realmente se va a adoptar rápidamente. Yo creo que hay distintas formas y el valor, yo creo que hay valor, pero es de distintas maneras que viene, no solamente valor cash, digamos, por decirlo de alguna manera. Quizás en algún producto lo haya, dependerá de cuál es el mercado que tiene, se da más en especialidades quizás. Yo creo que el mundo va a granos con papeles y granos sin papeles. Esa es mi visión del mundo. Con lo cual va a ser vendo esto que probablemente tenga un precio X o vendo masivamente. Me parece que cada vez es más importante y quizás el beneficio sea, en algunos casos puede ser cash, como decía, pero en otros casos puede ser accedo o no accedo a este mercado, que a la larga va a ser un beneficio económico. Y también cuando uno entra en la rueda de sustentabilidad, o en las ruedas estas, uno lo que ve es que hay una retroalimentación bastante interesante. En nuestra experiencia, que creo que un poco le preguntaban, a veces lo que logramos es también que los productores accedan a distintas cosas, a otras formas. Empieza a ver, si bien digamos, estamos hoy en una charla en un lugar que es pionera de la aplicación de tecnología, pero sí en algunos sectores nos pasa que esa tecnología empieza a generar alimentaciones positivas que realmente generan beneficio en el productor, nos ha pasado en otras cadenas. Pero también lo que vemos es que al trabajar bajo determinados cómo, empiezan a ser sujetos interesantes para otros sectores. Y llamo, por ejemplo, al sector financiero. Una experiencia nuestra fue, queríamos financiar una actividad específica, esa actividad específica, por el volumen que tenía, no era interesante, por ejemplo, para la Corporación Financiera Internacional. ¿Qué pasó? Cuando esto empezó a trabajar con determinadas normas ambientales, como riego por goteo, etcétera, etcétera, entró en un esquema de créditos que tenía la CFI
para temas ambientales. Y eso hizo que todo ese sector tuviera acceso a créditos mucho mejores. O sea, yo creo que no solamente es el efecto cash de decir te pago un mango más por tonelada, un mango menos, sino creo que va mucho más allá de eso. Muchas gracias, bien clarito. ¿Cómo ven ustedes, por ahí esto es más ligado al formato de las empresas? Digamos, ustedes mostraron claramente el cambio que tuvieron ambas empresas en términos un poco de lo que va marcando la demanda y en ese sentido por ahí vos con el caso del mejoramiento y Antonio y Modesto por ahí en esto de antes éramos una compañía integrada verticalmente y hoy tenemos a terceros. Digo, la especialización en el negocio seguramente requerirá de acciones o know-how dentro de las empresas que por ahí no están dentro de la cultura, de la historia de las empresas. ¿Ven empresas muchísimo más abiertas, no solo con productores o proveedores de insumos, sino también con proveedores de servicios? Digo, porque acá también hay muchos productores, pero también hay muchos proveedores de servicios, ¿no? Entonces digo, esto de la especialización, de buscar, digamos, todos estos objetivos más focalizados, más puntuales, ¿ustedes creen que de las empresas lo van a hacer ustedes o lo van a tercerizar también esos servicios más específicos? Yo creo que hoy el mundo tiene una velocidad de cambio tan grande que si vos lo querés hacer todo vos, perdés, te quedás afuera. Entonces, y hoy vos ves todos los ecosistemas y todo lo ves en el tema de AgChem y en otras cosas. La realidad es que se está entrando en un esquema de, no sé si tercerizar, pero empezar a compartir experiencias y en base a todas esas sinergias, esos trabajos, la realidad es que hay que es una velocidad en el cambio. Yo creo que si vos te encerrás en esto, no es... habrá cosas estratégicas y todo, no digo que no, pero en general lo que uno está asistiendo es una apertura mucho mayor y a un esquema, digamos, de ganar en todas esas relaciones que son las que hacen que sean no solo perdurables o sustentables si se quiere, sino también que tengan la velocidad que hoy necesitamos, que no es la misma que necesitábamos hace unos años. Sí. En el caso de Quilmes hemos logrado una aceleración de estos cambios y digo aceleración porque en realidad la historia de Quilmes se basó un poco en algunos principios. Tenemos una colección, por ejemplo, de la revista Surco de la década del 30, donde ya había artículos donde se hablaba de la conservación del agua y de la pérdida de fertilidad de los suelos. Yo no podía creer cuando lo vi. Y durante toda esa historia se trabajó mucho con los productores basados en eso. Hoy, justamente por esta necesidad de cambio urgente, los cambios son mucho más rápidos. Y como intenté expresar en la presentación, es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos. Las empresas solas no lo van a poder hacer si no hay una filosofía de cambio en los distintos grupos de producción. Sí, todo el esquema colaborativo para mí, fíjate que nosotros competimos en algunas cosas con Coca y acabamos de armar un fondo de inversión para aceleración, incubación, un fondo abierto que se llama Camay, que se lanzó ahora hace poco. Y la realidad que también lo que estamos haciendo es acelerando y viendo cosas, y si bien competimos en unos lados, en otros colaboramos, y todo ese ecosistema que hay también colabora y nosotros colaboramos, por supuesto. O sea, yo creo que si hay una característica para adelante, creo que va a ser el esquema colaborativo en general. Nosotros estamos trabajando también con Coca-Cola y con Danone en el Fondo del Agua, en una iniciativa un poco gestionada por The Natural Conservative, que es una ONG realmente muy importante desde el punto de vista de conservación de agua, para la cuenca, para el cuidado de la cuenca hídrica del río Mendoza. Bien. Bueno, el tiempo es tirano, dicen en la televisión. Sí. Estamos en horario. El conteo ahí me da 10 segundos, no sabemos qué puede llegar a pasar, ahora quedan 8. Agradecerles a Modesto y a Antonio, me parece que ha sido un panel más que interesante, con muchas propuestas que quedaron en el aire a futuro, así que los despedimos con un aplauso y seguimos en horario. Gracias. Gracias.